Una madre valiente cambia la vida de un anciano. Lo sorprendente que se reveló al día siguiente. Clara solía pensar que la vida se limitaba a la rutina. Cada día comenzaba con el despertador sonando a las 3 de la mañana, y un susurro en su corazón le decía que había algo más allá de los muros grises de la oficina. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los rascacielos, sintió que el cansancio se traducía en un vacío que ya había empezado a consumirla. Caminaba rápido por su barrio, ignorando las miradas de algunos desconocidos, y lo único que podía pensar era llegar a casa con Sofía, quien la esperaba ansiosa. Sin embargo, aquel instante cambió su rumbo. Don Lázaro estaba allí, en la acera olvidada, con su mirada cansada. Su corazón se detuvo. La advertencia de no acercarse a extraños resonaba en su mente, pero hubo algo que la llevó a actuar. Sacó un poco de su comida y compartió. Un gesto insignificante, pero que iluminó no solo el rostro de don Lázaro, sino su vida entera. A medida que las semanas pasaron, conoció sus historias. Un antiguo profesor de arte, rechazado por lo que era. Clara podía sentir la angustia en su voz, las cicatrices de un pasado que no perdona. Se veía reflejada en él de alguna manera. Recordó los sacrificios de su madre, esos días en que su única comida era un plato de sopa. ¿Había realmente espacio para dos en su ya apretada vida? Los valores inculcados resonaban en su mente. El temor a perder lo poco que tiene crecía cada día más. La incertidumbre se convertía en una compañera latente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras se sentaban a pintar en la casa pequeña, la conexión entre ambos se tornaba más profunda. Sin embargo, la entrega de don Lázaro de la carta revelando su extraordinario pasado la hizo tambalear. En su interior, la batalla se intensificó, entre aceptar un hogar para don Lázaro o seguir entregando sus esfuerzos a su hija, todo lo que había conocido. Estaba dispuesta a arriesgar la estabilidad por un sueño que apenas conocía. Una invitación inesperada llegó el amanecer siguiente, una galería, un sueño que ardía en ella. Sin embargo, el miedo gripaba su pecho como una serpiente. ¿Qué dirían los demás? Estaba lista para enfrentar los juicios. Don Lázaro había encendido una chispa en ella, pero cada mirada ajena parecía dejar una sombra de duda. Clara podía sentir como cada decisión la empujaba a un abismo de inseguridades. Su mente se precipitaba, la respiración se tornaba irregular. Una oportunidad así podría cambiarlo todo, pero ¿a costa de qué? Su vida habitual, la seguridad de su hija, la amistad que tanto valoraba. La angustia del cambio la agobiaba. Clara miró a don Lázaro. La incertidumbre era palpable. Sus corazones latían juntos en ese silencio. La pregunta se cernía sobre ella como una nube oscura, dejando una sola inquietud en el aire sin respuesta. ¿Estará realmente lista para cruzar el umbral que transformará no solo su vida, sino también la de un hombre que parecía haber resurgido en ella como un faro en la tormenta? La tensión crecía, y su historia apenas comenzaba. Clara se despertó esa mañana con un nuevo peso en su alma. La invitación a la galería era un eco persistente, un canto seductor que chasqueaba en su mente y la obligaba a confrontar su propia realidad. Mientras preparaba el desayuno para Sofía, sus pensamientos borroneaban las imágenes de lo que podría llegar a ser. La pequeña cuestionaba de dónde venían sus distracciones, pero Clara no encontraba el momento adecuado para revelar el dilema que la asediaba. Mientras Sofía reía y disfrutaba de su maltrecha tostada, Clara sintió su pecho comprimirse. Era un momento de felicidad familiar, pero también uno de lucha personal. Sintió su madre lo mismo cuando eligió trabajar, sacrificando sus propias aspiraciones. El deseo de hacer cosas grandes, de romper cadenas invisibles, picaba su piel. Ese día en la oficina, con el ruido habitual de teléfonos y el parpadeo de computadoras, se sintió como un espectro, desdibujada ante las cuentas y las reuniones. Con cada correo ya enviado, el anhelo de la galería aumentaba. Didácticamente en su mente se repetía: ¿por qué no puedo tener ambos mundos? ¿Por qué tengo que elegir? A su alrededor, sus compañeros hablaban del fin de semana con frases triviales, pero Clara no podía pensar en cómo el arte podría ser un medio de liberación personal.
Había gente que soñaba en grande. Ella tenía que luchar por convertirse en una de esas personas. Cuando terminó su jornada, el cóctel de emociones se volvió agobiante. Caminaba sin rumbo, sintiendo las miradas ajenas, cada una como un dardo. ¿Qué pensaban de ella? Esa imposibilidad de evaluar su propio valor la llevó a acercarse más a don Lázaro. Lo encontró pintando en la plaza, con los trazos de sus pinceles marcando un camino de colores vibrantes. La dedicación que exhibía recordaba un fuego interno que Clara había dejado enfriar. «¿Sabes? La vida es un arte», le dijo don Lázaro sin mirarla. «Cada elección es un brochazo, cada error un trazo que puede transformarse en algo hermoso». Sus palabras resonaron profundamente, como la melodía de un viejo piano despertado tras años de quietud. Clara se sentó junto a él, observando el lienzo que aún estaba en blanco. «¿Cómo decides qué pintar?», preguntó, buscando en su respuesta alguna pauta para su propia confusión. «Escucho a mi corazón antes que la razón», respondió don Lázaro. «Deja que la pasión guíe tus manos. No hay error si tu alma está en el lienzo». Fue como una revelación. El arte podía ser el hilo conductor entre lo que deseaba y la vida que había construido. Regresó a casa con el fuego encendido en su interior. La galería era una oportunidad, pero también representaba una decisión. Mientras Sofía se dormía, Clara recogió papel y lápiz, se sentó en la pequeña mesa que había sido testigo de tantas noches de desvelo y comenzó a delinear su pintura. Cada trazo se convirtió en un pequeño enfrentamiento con sus miedos, una comunicación íntima entre ella y su verdadero yo que había estado silenciado. Mientras la noche caía, el mural en su mente se volvía más vívido. Sin embargo, incluso a medida que esbozaba su obra, una sombra oscura amenazaba con interrumpir su inspiración. Esa sombra nunca se fue por completo, siempre desdibujada, recordándole los sacrificios de una madre y las muchas expectativas que aún no enfrentaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por un sueño que apenas comenzaba a tomar forma? El día estaba por llegar, y con él la posibilidad de que su vida cambiara por completo. Clara cerró los ojos, tomó aire y se preguntó, ¿acaso estaba realmente lista para dar el siguiente paso, llevando consigo las inseguridades que la habían acosado durante tanto tiempo? El futuro era incierto, y la luz de la galería brillaba en la distancia. La pregunta seguía flotando en su mente. ¿Sería capaz de enfrentarlo? Clara sintió que la decisión se acercaba, y la tensión era cada vez más palpable. La lucha entre el deseo de libertad y las cadenas del deber la empujaban a una encrucijada. De repente, el sonido del timbre la sacó de su trance, y con eso, la vida que había conocido estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. ¿Quién estaba ahí? La incertidumbre la envolvía, dejando su futuro aún más enigmático. Clara se dirigió hacia la puerta, el eco del timbre resonando en su pecho. Su corazón latía con fuerza mientras giraba la perilla, preguntándose quién podría ser. La sorpresa de ver a don Lázaro, de pie frente a ella con una pequeña caja de lápices de colores en la mano, le hizo sentir un torbellino de emociones. «No quería interrumpir tu inspiración», dijo él, una sonrisa serena en su rostro arrugado, «pero pensé que te serían útiles. Cada artista necesita herramientas para dejar que su alma fluya». Las palabras de don Lázaro retumbaron en su mente, no solo como un regalo, sino como un recordatorio de que su camino hacia el arte estaba comenzando a tomar forma de manera tangible. Aceptó la caja casi en estado de trance, maravillada por el símbolo que representaba. «Gracias, de verdad», susurró, sintiendo que cada lápiz era una promesa de libertad. Mientras él se acomodaba en el pequeño comedor, Clara aprovechó la oportunidad para abrir la caja y examinar el contenido. Sus dedos recorrieron los tonos vibrantes, imaginándose cómo los colores contarían su historia. Esa sensación de conexión con sus deseos la llevó a una conversación más profunda con el anciano. ¿Has tenido momentos en los que la vida te ha presentado un camino que no puedes ignorar?, le preguntó, buscando en su mirada la sabiduría de sus experiencias. «Cada día, mi querida», respondió don Lázaro. «Desde que decidí seguir mi pasión por el arte, cada elección se convierte en una declaración de amor hacia lo que soy. Es natural tener miedo, pero es la valentía lo que transforma cada trazo en algo significativo». Las palabras del anciano resonaron en Clara, haciéndola cuestionar si realmente había tenido el valor suficiente para cambiar su vida.
La sombra de sus miedos se proyectaba en la realidad de sus decisiones. ¿Acaso se había conformado con una vida mediocre por miedo al fracaso? Mientras su mentor hablaba, una chispa de determinación empezó a brillar dentro de ella. La conversación fluyó, cada palabra conectando su deseo de ser artista con la realidad que temía enfrentar. Tu sueño merece ser atendido, le dijo don Lázaro, y aún hay tiempo para crear tu propio camino. Cada consejo lo sentía como un empujón hacia adelante, pero la paranoia sobre las expectativas de su madre la asaltó de nuevo. Con cada palabra, Clara notaba que sus miedos se convertían en dudas, desvaneciéndose a un ritmo que apenas podía seguir. Aún así, la encrucijada de ser madre y artista la seguía acechando. La idea de dejar todo atrás por un sueño la hacía vacilar. ¿Qué si no tengo éxito? ¿Qué pensarán de mí? Tus dudas son luces intermitentes en un camino incierto, pero ¿sabes qué? El camino es tuyo para recorrerlo, y tal vez la libertad que anhelas se encuentre justo al otro lado de ese miedo, sugirió don Lázaro, mientras inclinaba la cabeza en un gesto de complicidad. Las palabras lo calaron hondo en Clara. En ese instante comprendió que no se trataba solo de crear arte, sino de un acto de coraje colosal en sí mismo. Empezaba a vislumbrar un camino donde la madre y la artista coexistían. La necesidad de dar un paso hacia adelante se tornaba cada vez más irresistible. Noche tras noche, Clara esbozaba en su mente la galería que había imaginado. Ya no eran solo sombras de miedo las que la acompañaban, sino imágenes de posibilidad. Comenzó a juntar sus pensamientos en bocetos, cada uno representando la lucha y el anhelo que la definían. Y así, mientras el anciano compartía historias de su propia lucha y triunfo, Clara sintió que su viaje apenas comenzaba a tomar vuelo. La mañana siguiente sería decisiva. Se enfrentarían a las expectativas y decidirían cómo enfrentarlas. Sin embargo, al caer la noche, el timbre sonó de nuevo, trayendo consigo otra pregunta y otro desafío. Clara miró hacia la puerta. La incertidumbre y el nerviosismo comenzaron a apoderarse de ella nuevamente. ¿Quién más estaba dispuesto a cambiar su destino? ¿Sería este el momento en que un nuevo rostro se presentara a su vida, desafiando todo lo que había conocido hasta ahora? Clara se quedó inmóvil frente a la puerta, sus pensamientos agolpándose en su mente. Una mezcla de ansiedad y expectativa la invadió. Presionó el pomo con un pulgar tembloroso, y al abrir, se encontró con una mujer de mediana edad, de cabello rizado, y ojos que parecían llenos de historias no contadas. Su presencia era imponente, y la expresión en su rostro, decidida. «Hola, soy Malena. He llegado por la invitación de don Lázaro», dijo, extendiendo su mano hacia Clara, la cual la miró sin saber cómo reaccionar. «¿Invitación?», balbuceó, mientras la incertidumbre corría a radales por su cuerpo. «Sí, él me habló sobre ti. Dice que tienes un alma artística que está lista para florecer», respondió Malena con una calidez inusitada. Lo que comenzó como un encuentro inesperado, pronto se tornó en la oportunidad para Clara de redescubrirse. Malena entró sin esperar permiso, transformando el pequeño comedor en un espacio vibrante de energía. Comenzó a colocar sus materiales sobre la mesa con una rapidez sorprendente. «Hoy vamos a trabajar juntas. Él me dijo que estás lista para dar el paso», aseguró Malena, mirando a Clara con una autenticidad que la desarmó. «Pero yo no sé por dónde empezar», se atrevió a decir Clara, sintiéndose pequeña en su propia casa, rodeada de desconocimiento. Su voz temblaba con un atisbo de inseguridad. «No se trata de saber, se trata de hacer», respondió Malena, tomando un lápiz de la caja que había traído don Lázaro. «Vamos a activar tu creatividad. Solamente comienza a dibujar lo que sientes». Mientras los tonos de la mañana se deslizaban por la ventana, Clara sintió cómo la energía de Malena comenzaba a moldear su mundo. La artista en ella despertaba en cada trazo. Cada línea marcaba un camino hacia lo desconocido. La voz de don Lázaro resonaba en su mente, instándola a tomar riesgos, a ser valiente. Sin embargo, parte de su mente seguía aferrándose a las dudas. ¿Era eso realmente lo que quería? ¿Y si su esfuerzo no la llevaba a lugar alguno? Con la lucha interna provocando fragmentos de inseguridad, encontró enemigos imaginarios en las voces de quienes siempre la habían desanimado. Malena, ajena a sus dudas,
continuó guiándola con instrucciones sencillas, alentando cada destello de confianza que Clara iba desarrollando, animándola a traspasar los límites de su propio arte. Recuerda, lo que está en tu interior tiene que salir. Si no, siempre vivirás en la sombra de lo que podrías haber sido, decía mientras trabajaban juntas. Clara comenzó a dejar que las imágenes se transformaran en algo más que simples dibujos. Cada uno contaba una historia, un fragmento de su propia lucha. Cuanto más se sumergía en el proceso, más se sentía capaz. No solo estaba creando un arte visual, sino una representación de su transformación interna. Cuando el sol empezó a descender, dejando atrás tonos dorados y naranjas en el cielo, Clara se dio cuenta de que había tomado un paso crucial. Cada trazo no solo había sido una librea de su miedo, sino también una declaración de su nueva identidad. «Esto es solo el principio», le dijo Malena, notando la chispa en los ojos de Clara. «La verdadera prueba vendrá cuando decidas mostrar tu trabajo al mundo». Esa afirmación caló hondo en Clara, llenándola de una mezcla de valentía y pavor. La posibilidad de exponer su arte, de abrirse a la crítica ajena, encendió una tormenta en su interior. ¿Estaba realmente lista para eso? La encrucijada se levantaba frente a ella como un muro casi impenetrable. Mientras la noche caía, Clara quedó atrapada en un torbellino de sentimientos contradictorios. La artista estaba surgiendo, pero la madre, el papel que siempre había priorizado, la acechaba con exigencias y expectativas. Sabía que tenía que decidir pronto. La vida no esperaría. En breves momentos se daría cuenta de todo lo que estaba dispuesta a sacrificar para cumplir su sueño. El timbre volvió a sonar, y Clara, llena de nueva incertidumbre, se preguntó quién podría ser esta vez. Con cada visita, las preguntas se recolocaban en su interior, cada una más desafiante que la anterior. ¿Quién podría abrir su corazón aún más y empujarla hacia el límite que estaba empezando a vislumbrar? Clara respiró hondo, intentando calmar el tumulto interno que la asediaba. Al abrir la puerta, la figura que se presentó ante ella era inesperada. Un anciano, con ojos que destilaban sabiduría, su andar pausado, pero firme. Era don Lázaro, su punto de referencia en esta travesía de autodescubrimiento. «Veo que has comenzado a escuchar a tu artista interior», comentó con una sonrisa casi paternal, observando los dibujos desperdigados sobre la mesa. Su elogio, en un momento de vulnerabilidad, tomó a Clara por sorpresa, haciéndola sentir por un instante que sus esfuerzos valían la pena. «Estoy intentando, pero cada paso hacia adelante parece un salto al vacío», confesó Clara, su voz apenas un susurro. La presión de ser madre y artista pesaba sobre ella como una losa, y no podía evitar preguntar: «¿Cómo supiste que era el momento de dar el paso?». Don Lázaro se acercó y tomó un lápiz, dibujando en una hoja en blanco. «La vida siempre te presenta oportunidades, Clara. Algunas son silenciosas, otras estruendosas. La clave es decidir qué hacer con ellas». Sus palabras resonaron como un eco en su mente. Clara entendía que estaba en un momento crítico de su vida, en el cual las decisiones tenían el poder de transformar su destino. Sin embargo, la sombra de lo que había dejado atrás la acechaba, reinstaurando sus dudas con cada palabra de su mentor. «Pero, ¿cómo puedo ser ambas cosas, la madre y la artista? No quiero fallar en ninguna de las dos», continuó, su inseguridad palpable. Don Lázaro la miró con compasión, y su expresión se tornó seria. «Ser madre es una de las más grandes obras de arte que existirán. Cada día requiere de tu dedicación y creatividad. No están en conflicto, Clara. Son dos partes de un mismo todo. Esa es tu verdadera fortaleza». Las palabras del anciano se convirtieron en un bálsamo que apaciguaba sus ansiedades. En su mente, la idea de tener que elegir se transformó en una posibilidad de fusión. Pero aún existía una lucha interna. ¿Podría realmente avanzar sin dejar de ser la madre que sus hijos necesitaban? Mientras agonizaba con esos pensamientos, sus seguidores empezaron a hacerse notar.
Un grupo pequeño de personas que también habían encontrado en el arte un refugio empezó a congregarse en su casa, atraídos por las palabras de don Lázaro. Clara los observaba, cada uno evocando historias que resonaban con su propia lucha, y en ese instante se dio cuenta de que podía compartir su proceso con ellos. Quizás sea el momento de empezar a mostrar lo que he creado, se dijo a sí misma, analizando lo que había salido de su interior. Parte de su ansiedad se disipaba al entender que su arte estaba destinado a ser un reflejo de su vida, no solamente una expresión individual. Durante las siguientes semanas, las noches se alternaron entre la crianza de sus hijos y largas sesiones de creación artística. Clara buscó el equilibrio, y aunque el cansancio la acechaba, se sentía más viva que nunca. Colores y formas danzaban en su mente mientras creaba, dejando fluir emociones que había reprimido. La artista comenzaba a despojarse del miedo. En una de esas noches, mientras su lápiz escaneaba el papel, Clara recibió un mensaje que hizo latir su corazón con fuerza. Era Malena, preguntando si estaba lista para presentar su trabajo. «Presentar mi trabajo, pero no estoy lista, todavía hay tanto por hacer», pensó, el pánico instalándose nuevamente en su pecho. No obstante, recordó las enseñanzas de don Lázaro, esos momentos de vulnerabilidad que se apoderaban de ella. Así que en lugar de rechazar la invitación, Clara decidió enfrentarse a su miedo. La noche del evento llegaría pronto, y con cada día que pasaba, la presión se intensificaba. Clara enfrentaba un dilema. El miedo al fracaso era asfixiante, pero la posibilidad de dejar una huella en el mundo la empujaba hacia adelante. Mientras evaluaba la fecha en el calendario, se sintió lista para una decisión que cambiaría su vida, pero una pregunta la atormentó. ¿Qué pasaría si volvían las mismas voces que había silenciado? Con esa inquietud resonando en su mente, Clara supo que su viaje apenas comenzaba, y aunque la valentía parecía un destello lejano, prometió dar lo mejor de sí misma. Con cada paso que daba, la mujer que una vez fue se alejaba, dando espacio al artista en la que se estaba convirtiendo. Sin embargo, este camino estaba plagado de incertidumbres que la retarían a seguir descubriendo su verdadero ser. El evento estaba a la vista, y con él la posibilidad de un nuevo capítulo, donde la crítica y la aceptación se entrelazaban. Clara sintió que, al fin, la vida le estaba preguntando, ¿quién eres realmente? El día después de recibir la invitación de Malena, Clara despertó con un nudo en el estómago. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el desorden de su estudio, donde los esfuerzos de sus noches se apilaban en forma de bocetos y pinturas inacabadas. Decidió que no podía dejar que el miedo dictara su camino. En lugar de simplemente preocuparse por lo que la noche del evento podría traer, Clara se propuso preparar su presentación. Empezó a organizar sus trabajos, escaneando cada pieza mientras pensaba en la historia detrás de ellas y cómo podía articular su viaje personal a través del arte. Durante esa búsqueda, descubrió que cada trazo no solo representaba su vulnerabilidad, sino también su resiliencia. Las semanas pasaron velozmente, y a medida que se acercaba el día, Clara dedicó cada momento libre a ensayar lo que diría. Al principio, sus palabras parecían huecas y desconectadas, como si temieran arriesgarse a ser escuchadas. Pero luego comprendió que debía hablar desde su corazón, abrirse y dejar que el público sintiera la sinceridad de su lucha. El día del evento llegó, y la sala estaba repleta de rostros curiosos, algunos amigos, otros desconocidos, pero todos cómplices en este viaje de autodescubrimiento. Clara se sintió pequeña entre tanto ruido y murmullos, como si una sombra de duda se instalara sobre su pecho. Sin embargo, recordó la visión de don Lázaro, su consejo resonando en ella. Decidió compartir sus miedos y sus logros, hablar sobre la búsqueda de un equilibrio que parecía imposible. Mientras se mantenía frente a los asistentes, sus manos temblaban, pero la llama de su pasión empezó a arder. A cada palabra que pronunciaba, la voz interior que solía criticarla se ahogaba. Era el momento de mostrar su autenticidad. La presentación fluyó. Las historias de su vida como madre y artista se entrelazaron en una danza emocional. Expuso sus inseguridades y cómo encontrar en el arte un refugio. Cada pieza que mostraba era un fragmento de su historia. Algunas reflejaban días grises, otras días soleados. Cada una hablaba de su transformación interna. La respuesta del público fue abrumadora. Los rostros de los asistentes mostraban empatía y conexión. Mientras Clara terminaba su exposición, un sentimiento de liberación invadió su ser.
El miedo a ser juzgada se disipó, dejando espacio a algo mucho más poderoso: aceptación. Fue en ese momento de vulnerabilidad donde se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecta para ser valiosa. Después del evento, muchas personas se acercaron, compartieron sus propias historias y cómo su arte les había resonado. Clara, sorprendida por la conexión sincera que se había generado, comprendió que su exposición había tenido un efecto más allá de ella misma. Había logrado tocar vidas. Don Lázaro, observando desde un rincón, sonreía con satisfacción, sabiendo que su misión de guiar a Clara había comenzado a florecer. Mientras evaluaba las impresiones de los demás, Clara sintió un tirón en su interior. Era un llamado. La vida le estaba presentando una nueva oportunidad. Sin embargo, también se preguntaba cómo podría aplicar todo lo que había aprendido en su vida diaria, sin perder la esencia que había comenzado a descubrir. Esa noche, mientras reflexionaba en la intimidad de su hogar, su mente giró en torno a una pregunta crucial: ¿qué haría a continuación? El peso de las decisiones que se avecinaban era significativo, y Clara comprendió que, aunque había comenzado a abrazar su identidad artística, aún quedaba un camino por recorrer. La emoción de haber dado ese primer paso no hizo más que intensificar sus ansias de continuar. Sin embargo, en ese proceso de redescubrimiento, nuevas dudas empezaban a emerger, especialmente una en particular: ¿cómo equilibraría su nueva vida como artista con las demandas de ser madre? El futuro se extendía frente a ella como un lienzo en blanco, repleto de posibilidades. Sin embargo, una sombra insidiosa se cernía, obligándola a confrontar una pregunta perturbadora. ¿Estaba lista para dejar que su pasión conociera el mismo amor que dedicaba a sus hijos? Con esa inquietud resonando en su corazón, Clara se dio cuenta que el viaje apenas comenzaba y la verdadera batalla se libraría en su interior. El eco de la próxima decisión retumbaba. ¿Cómo seguir construyendo su vida sin perder el camino de aquellos a quienes más amaba? Clara se despertó al día siguiente con la luz del sol acariciando su rostro, pero en lugar de un alivio renovador, sintió una presión en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Las palabras de su presentación aún danzaban en su mente, pero había un nuevo eco: la necesidad de avanzar, de determinar qué haría exactamente con la chispa que había encendido. Su estudio, aún desordenado y lleno de arte inacabado, se convirtió en un reflejo físico de su vida actual. Con determinación, Clara comenzó a organizar no solo sus pinturas, sino su pensamiento. Se sentó frente a un lienzo en blanco, ese mismo que había dejado de lado, y decidió que no podía permitir que la inercia se apoderara de ella. La planeación fue la primera acción. Dibujó un mapa de su próximo paso en la vida creativa, segmentando sus días entre ser madre y artista. Mientras lo hacía, recordó una conversación que había tenido con don Lázaro sobre el valor del tiempo. El tiempo es un recurso que, debidamente gestionado, puede llevarnos donde deseamos, había dicho, y esas palabras resonaban esta mañana más que nunca. Clara sintió que con cada trazo de su lápiz marcaba no solo su futuro artístico, sino también un compromiso con su rol de madre. Cada línea que dibujaba representaba un acuerdo interno que no solo quería hacer, sino que necesitaba. Sin querer perder la conexión que había establecido con sus asistentes, Clara decidió organizar una especie de reunión informal en su casa. Quería abrir su espacio, permitiendo que las historias fluyeran entre ellas, como un buen café que invita a la conversación. Buscó la forma de que cada una compartiera sus anhelos, sus miedos, sus pasiones, creando así un círculo de inspiración y apoyo. Era esencial para ella saber que otros viajaban por caminos similares. Una tarde, mientras preparaba el espacio, surgió una idea en su mente. Clara se propuso hacer una serie de exposiciones en su hogar, donde cada encuentro se centraría en una temática diferente relacionada con la experiencia femenina, el desafío del equilibrio entre maternidad y arte. Su pulso se aceleró ante la idea. En lugar de envolver la vulnerabilidad en soledad, podía crear un espacio donde el diálogo se convirtiera en arte. Esa mañana, mientras se afanaba en los detalles, su teléfono sonó. Era Malena, preguntando cómo había ido la presentación. Clara sintió un torbellino de emociones. Había estado evitando esta conversación, temiendo que su éxito pudiera parecer efímero. Sin embargo, respiró hondo, recordando que cada paso que daba la acercaba a su autenticidad, a su verdad. Fue liberador, Malena, pero también sienta la base de un nuevo comienzo, respondió mientras sus manos se movían nerviosamente en la mesa. Quiero hacer algo más.
quiero abrir un espacio para las mujeres, para que se sientan escuchadas y expresadas. La respuesta de Malena fue entusiasta, alentándola a seguir adelante. Tienes el poder de inspirar, Clara. Debes hacerlo. El diálogo continuó, y al finalizar la llamada, Clara sintió una oleada de empoderamiento. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sin embargo, una inquietud se formó. ¿Podría realmente equilibrar todos estos compromisos? La idea de ser madre y artista de manera simultánea parecía más ambiciosa que nunca. De manera casi instintiva, Clara corrió hacia su estudio. La pintura que había dejado a medias la miraba desde el caballete, y en un momento de conexión profunda la abrumaron las emociones. Con cada pincelada que aplicaba, se sentía un paso más cerca de construir un puente entre su arte y su vida familiar. La combinación de ambos mundos, el caos y la creatividad, se entrelazaban en su mente, creando un nuevo significado. Pero a medida que se adentraba más en esta fusión, la pregunta persistente se transformó en un dilema. ¿Qué pasaría si sus hijos no entendieran su pasión? ¿Y si el tiempo que dedicara al arte fuera tiempo que les robara a ellos? La voz de la duda empezaba a asomarse, y con ella la necesidad de confrontar esa inquietud se volvía más urgente. Mientras Clara terminaba su pintura, sabiendo que cada día que pasaba significaba un paso más hacia su sueño, un nuevo resplandor iluminó su camino. El momento de la verdad había llegado, pensó, reconociendo que el siguiente paso en su viaje no se trataba solo de habilidad o de crear conexiones, sino de abrir el diálogo con sus hijos. Necesitaba que comprendieran por qué el arte importaba tanto para ella. Con un nuevo impulso, Clara se detuvo frente al lienzo terminado, observando la transformación que se había generado. Ese día no solo renovó su compromiso artístico, decidió que su historia debía ser compartida, incluso en la intimidad de su hogar. De esta manera se preparaba para abrir la puerta a una nueva conversación en su vida. Sin embargo, un pensamiento inquietante no la abandonaba. Estaba lista para compartir sus ambiciones y temores con su familia. Clara respiró profundamente mientras se preparaba mentalmente para la conversación que había planeado con sus hijos. Sabía que era el momento de unir sus dos mundos, pero el miedo la acompañaba como una sombra constante. La imagen de sus hijos, ajenos a la profundidad de su pasión, la inquietaba. ¿Acaso podrían entender la luz que el arte traía a su vida? Era un dilema fundamental que no podía ignorar. Al final de la tarde, reunió a Lucas y Valentina en la mesa. Ellos, ajenos a sus emociones, jugaban con las piezas de un rompecabezas que ocupaba la superficie. Clara sintió un nudo en el estómago. Con una voz firme pero suave, comenzó. Quiero hablarles sobre algo que es muy importante para mí. Los niños la miraron, sorprendidos. Clara brevemente explicó cómo el arte era una forma de expresar su propia historia, una manera de conectar con lo que sentía. Sin embargo, mientras hablaba, las caras de Lucas y Valentina mostraron una mezcla de confusión y escepticismo. Ella notó con un leve dolor que sus palabras eran como un lenguaje extraño, ajeno a sus pequeñas realidades. «Pero, mamá, ¿por qué es tan importante?», preguntó Valentina, inclinando la cabeza. Su inocencia la hizo vacilar y en un instante se sintió adolescente, insegura. Esa pregunta resonó en su ser, reviviendo sus propias dudas. Clara trató de responder, pero se encontró frente a un reflejo de su propio conflicto interno. Al final de la conversación, no logró despejar el aire denso de la duda. Al contrario, se sintió más confundida que nunca. ¿Había fracasado en su intento de compartir su pasión? Las miradas de sus hijos se habían vuelto más interesadas al mencionar la posibilidad de que ellas mismas, eventualmente, pudieran experimentar la magia del arte. Sin embargo, había una sombra de desconexión que no podía ignorar. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama, el despertar de su ambición se sentía distorsionado por el miedo a la incomprensión. Cuestionó su valor. ¿Realmente podría abordar la sencillez de la vida familiar y la complejidad del arte? Así fue como, en un impulso, decidió buscar la ayuda de otros. Quizás, mirando hacia afuera, podría encontrar respuestas. En los días siguientes, comenzó a contactar a artistas y madres que admiraba. Su búsqueda de apoyo se convirtió en una intensa ruta de descubrimiento personal. Con cada conversación que mantenía, se gestaba un nuevo sentido de comunidad, un espacio donde todos compartían sus inseguridades y aspiraciones. Clara se vio sumida en un torrente de energías creativas que florecieron entre la vulnerabilidad y la celebración.
Aquí estaba la verdad que había buscado. No estaba sola en su lucha. Los encuentros, sin embargo, no solo eran un refugio para ella. Cada intercambio representaba un reto a sus percepciones. Un artista neoyorquino con un camino grato hacia el éxito, víctima de su propia inseguridad al ser padre, resonó con sus pensamientos. Las historias que compartían eran espejos pulsantes de su propia vida. Clara sintió entonces que su camino debía ser iluminado no solo por la reflexión interna, sino por la acción, por los pasos audaces que estaba tomando. El proceso creativo, el compartir su historia, se convertía en una declaración de intenciones, un acto casi de rebeldía frente a la necesidad de ser una madre dedicada y una artista apasionada. A medida que avanzaba en su búsqueda, nuevas ideas comenzaron a tomar forma en su mente. Un diálogo que necesitaría no solo florecer, tenía que encontrar un nuevo espacio. Pero la verdadera pregunta la desbordó de inmediato. ¿Estaba dispuesta a arriesgar el delicado equilibrio que había construido para seguir ese impulso interno? Una tarde, mientras ponía en orden sus pensamientos, una idea radical golpeó su mente. ¿Por qué no hacer una exposición que no solo reflejara su arte, sino también el proceso de ser madre artista? El momento se sintió eléctrico. Su mente y su corazón palpitaron al unísono, pero como una tormenta en el horizonte, un nuevo conflicto comenzaba a formarse. ¿Cómo podría su familia ser parte de esto sin interferir con su esencia artística? Frente a esa posibilidad, Clara se sintió abrumada. Había una danza delicada entre el deseo de ser vista y el temor a perder su conexión familiar. Pero era claro que si finalmente quería abrazar su vida de artista, tendría que transformar sus temores en potencia. Cada decisión ahora parecía crucial. Con la mente repleta de ideas y emociones desenfrenadas, Clara se vio obligada a decidir. Ese momento era decisivo, y lo sabía. La dualidad de su vida ya no podía quedar relegada a un plano secundario. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó, ¿qué sería lo siguiente? Clara se despertó a la mañana siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad. La idea de la exposición se había establecido firmemente en su mente y comenzaba a tomar la forma de un proyecto palpable. Un mosaico de colores brillantes y recuerdos familiares. Ese sería su arte. Pero también había olas de duda que la sacudían. La naturaleza íntima de su exposición la abrumaba y despertaba en ella la necesidad de validación ajena. Mientras los niños se preparaban para el colegio, Clara decidió escribir un plan. Su mente zumbaba con ideas que corrían como un torrente, y cada palabra que plasmaba en papel parecían ser pasos hacia la construcción de un camino que había estado oculto hasta entonces, la señal de su propia voz. Pero en su búsqueda de estructurar sus pensamientos, se sintió atrapada entre el deseo de ser creativa y la obligación de ser madre. Ambos roles exigían su atención. Un día, aprovechando que había un par de horas de calma en casa, se dedicó a investigar el espacio donde quería llevar a cabo su exposición. En su exploración, llegó a una pequeña galería del barrio que había planificado visitar. Allí, cada cuadro y cada escultura contaban historias que resonaban con su lucha y ambiciones. Esto es un comienzo, pensó. ¿Pero sería suficiente? Mientras paseaba por la galería, notó un anciano sentado en una esquina, con la mirada perdida en una pintura. Algo en su expresión la perturbó. Había tristeza, pero también una intensa contemplación. Clara sintió un impulso irrefrenable por acercarse a él. Se presentó y él la recibió con una sonrisa. Sus ojos brillaron. Clara se sentó a su lado y comenzaron a conversar. Durante su plática, el anciano compartió sus experiencias vividas, una vida llena de sueños y también de decepciones. Escucharlo desnudó su propio corazón. Cada anécdota de su vida militaba contra sus propios miedos. Este hombre que había visto tantísimo y sin embargo se sentía perdido, era un eco de sus propias inseguridades. Él le habló de cómo había dejado de lado su pasión por la pintura por querer complacer a su familia. Clara sintió que cada palabra era un reflejo de su dilema. La angustia de no querer repetir la historia que él había vivido la impactó profundamente. Al despedirse, el anciano la miró a los ojos y dijo: «No dejes que el miedo te paralice.
La vida pasa rápidamente y el arte puede ser tu voz. Esa afirmación le dio un nuevo aliento, un resoplido de aliento fresco a sus temores. Mientras salía de la galería, la determinación comenzó a afianzarse en su interior. Su proyecto de exposición no solo sería un paso hacia su propia realización, sino también un acto de liberación. A medida que volvía a casa, Clara sintió que cada acción que tenía por delante se transformaba en una elección. Empezó a gestar el diálogo que quería establecer, no solo con su arte, sino con sus hijos. La conexión no tenía que ser solo una emoción lejana, podía ser una experiencia compartida. Visualizaba a Lucas y Valentina involucrándose en el proceso de creación, ayudándole a elegir las obras que representaban su viaje. Al llegar, sintió pulsar en su pecho una invocación. El momento de hacer algo significativo había llegado. Sentó a sus hijos y les expuso su idea. La búsqueda de una conexión a través del arte podía ser tal vez el puente que tanto anhelaba. Sin embargo, su voz temblaba al plantear la posibilidad de que su familia se convirtiera en una parte activa en esa exposición. La reacción de los niños podría haber sido su punto de quiebre, pero al final, Clara supo que lo que realmente estaba en juego era mucho más que una presentación. Era la esencia misma de quién era y lo que quería que fueran sus hijos. El arte daría un nuevo sentido a su vida familiar, y a medida que esperaba la respuesta de Lucas y Valentina, sintió que el peso de los años de duda comenzaba a dispersarse. Sin embargo, lo que no sabía era que sus palabras desencadenarían más de lo que ella había imaginado. La curiosidad de los niños pronto se convertiría en un descubrimiento inesperado sobre sí mismos, un camino que cambiaría no solo su forma de ver el arte, sino su propia percepción de la vida. ¿Cómo reaccionarían ante esta nueva faceta de su madre y lo que esta representación significaría para su unión familiar? Con ese pensamiento resonando en su interior, Clara se preparó para enfrentarse a lo que venía, una revelación más profunda de su propia historia y la posibilidad, quizás, de reescribir el legado que dejaría atrás. Clara se despertó con un propósito renovado. Aquella mañana decisiva marcaba el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno en el que finalmente sobrepondría su vocación artística al miedo y la incertidumbre. Con los colores frescos del amanecer iluminando el estudio, se sentó ante su caballete y con cada trazo su corazón latía más rápido. Finalmente estaba lista para enfrentar el desafío de la exposición, no solo como un acto de valentía, sino como una celebración de su dualidad, madre y artista. Mientras sus hijos, Lucas y Valentina, se preparaban para la escuela, Clara aprovechó el momento para involucrarlos en su mundo. «Hoy quiero que me ayuden a elegir qué piezas mostraré en la exposición», les dijo, sintiendo cómo la ansiedad se transformaba en excitación. Las reacciones de sus niños fueron de pura curiosidad, y eso la llenó de energía. Las inseguridades que la habían acompañado por tanto tiempo parecía que se desvanecían. Con la ayuda de sus hijos, Clara comenzó a curar su propia narrativa artística. Cada pintura, cada boceto, se convertía en un diálogo entre su vida familiar y su pasión. Lucas contribuyó con sus cámaras de juguete, capturando momentos divertidos de la preparación, mientras Valentina dibujaba sus propias interpretaciones de lo que el arte significaba para ella. A medida que trabajaban juntos, el estudio se convirtió en un lugar de risa y creatividad compartida, algo que Clara había anhelado desde el principio. El día de la exposición llegó y Clara se sintió un torbellino de emociones. En la sala la luz brillaba sobre las obras, cada una contaba historias, su lucha, su sacrificio, sus ambiciones. Más que una simple presentación de arte, era un hermoso relato de su vida, una anáfora de su viaje hacia la autoaceptación. Su familia, allí presente, se convirtió en parte de la narrativa, y esa conexión se sentía palpable en el aire. Era el reflejo mismo de lo que siempre había deseado: ser vista y a la vez mostrar a sus hijos que perseguir sus sueños era fundamental. Cuando la primera visita llegó, Clara sintió que el momento era realmente significativo. Había preparado un pequeño discurso, una declaración desde el corazón que resonara no solo con los asistentes, sino especialmente con sus niños. Con voz firme, compartió cómo cada obra simbólicamente representaba su historia como madre y artista. Habló de los miedos que había tenido, las dudas que había enfrentado, pero sobre todo del poder transformador del arte. A medida que las palabras fluyeron, fue testigo de algo extraordinario. Los rostros de las personas a su alrededor fijaron sus miradas en ella, capturando la esencia de su vulnerabilidad. La sinceridad de su mensaje inyectó un nuevo aire a la sala. La conexión se sentía palpable.
Lucas y Valentina, observando desde su rincón del espacio, absorbían la fuerza de su madre. Era un momento de validación, no solo para ella, sino para todos los presentes. Al finalizar su discurso, Clara se sintió liberada. Había compartido su esencia sin máscaras, y la respuesta del público fue increíblemente positiva. La ovación no solo fue un reconocimiento a su arte, sino a la historia detrás de cada trazo, cada pincelada. Las conversaciones que surgieron después no solo validaron su esfuerzo, sino que también crearon un lazo entre las personas que compartían sus propias luchas y aspiraciones. Al volver a casa, exhausta pero satisfecha, Clara se sintió más sólida que nunca. Era el momento de su vida en el que finalmente alcanzaba la integración entre sus roles. Comprendió que ser artista no significaba abandonar su papel de madre, sino encontrar la forma de que ambos aspectos coexistieran en armonía. Aquella exposición había sido el primer paso, pero no el último en su camino de transformación. En los días que siguieron, Clara continuó trabajando en su arte, pero ahora con un nuevo enfoque. La vida no solo giraba en torno a sus aspiraciones, sino también al ambiente familiar que había cultivado. Sus hijos comenzaron a involucrarse más en el proceso creativo, lo que les permitió encontrar su voz única en el arte, creando un vínculo aún más fuerte entre ellos. Juntos exploraron nuevos medios, imaginando y creando en una alianza que para Clara transformaría el concepto de familia. Clara había logrado proveer un espacio en el que el arte dejó de ser un capricho solitario para convertirse en una experiencia compartida. Esos días en su estudio, llenos de risas y creatividad, representaron la evolución de su historia familiar. Las barreras que antes separaban sus deseos e inquietudes se desvanecieron. Su vida ahora era un lienzo en blanco, listo para definir colores y formas nuevas. Y lo más impresionante era que, con cada día que pasaba, Clara se sentía más segura y confiada en su papel. La dualidad que había llegado a temer se convirtió en fuente de fortaleza. Las miradas escépticas se convirtieron en aplausos y apoyo. La nueva Clara había emergido, y su confianza, una vez tambaleante, se había convertido en sólida. Clara miró hacia adelante, sabiendo que este era solo el inicio. A pesar de los nuevos desafíos que podrían surgir, tenía algo mucho más potente, una nueva identidad arraigada no solo en su talento, sino en su amor por su familia. Había construido un legado que, al igual que su arte, estaba destinado a florecer y ser compartido con el mundo. Clara había alcanzado no solo su sueño personal, sino también un legado luminoso para sus hijos. Y en esa realización, los anhelos de su artista interior finalmente encontraron un hogar donde crecer. La ruta hacia la creatividad personal y el amor materno se entrelazaban perfectamente. Y eso, en sí mismo, era la obra maestra que había logrado crear. Ahora un nuevo ciclo comenzaba, uno donde Clara podía continuar mostrando su voz y su arte, mientras todo lo que había aprendido y compartido resonaba en el corazón de su familia. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, no solo como una artista, sino como una madre valiente que sabía que cada paso que daba las llevaría a nuevas alturas a todos. Y justo en ese momento de autocomprensión, decidió que no había otro camino que explorar. Había que compartir su historia, sus luchas, y llevar la voz de su arte aún más lejos. El momento perfecto para mostrar al mundo no solo su talento, sino también el amor que siempre había estado allí. Tenía que percibir su verdad. El arte podía ser el hilo conductor que uniera a todos en esta hermosa aventura. Si estás disfrutando esta historia inspiradora y deseas que continúen compartiendo relatos de superación, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las oportunidades que vendrán. Haz clic en esa campanita para recibir notificaciones inmediatas sobre historias conmovedoras y transformadoras. Y no olvides dejar un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y asegurar que estos mensajes lleguen a quienes más lo necesitan. Comenta tu reacción y comparte tus teorías sobre el viaje de Clara. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Por último, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que tienen que ser parte de esta comunidad de crecimiento personal. No esperen ni un segundo más para compartir esta emocionante conclusión. Juntos, podemos construir un espacio lleno de inspiración y pasión por el arte y la vida.